Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Hola hermanos, el día de hoy, 11 de marzo del 2023, es sábado de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Se nos terminó la segunda semana, o sea, ya vamos bien avanzados. 4 sábados, vigilia pascual, estaremos preparando ya la vigilia pascual. Fíjense qué belleza, hoy es día de otro patriarca de Jerusalén. Ayer hemos hablado de uno, hoy hablamos de otro. Hoy es San Sofronio de Jerusalén. Fíjense, Sofronio, ay, Dios mío, la vida que le tocó es un poco complicada. Él nace alrededor del año 560 más o menos en Jerusalén, en Damasco. Allí dicen que casi queda ciego, porque estudiaba y leía, llegó a ser increíblemente sabio, ¿no? Al punto que se le puso como apodo el sofista. El problema es que los sofistas en la mentalidad del mundo platónico, socrático, son estos que falsean la verdad, pero ahí es porque se le quería decir que era el que tenía mucha sabiduría. Y bueno, se asoció a un famoso monje que se llamaba Juan Mosco, y con él van a recorrer buena parte de Palestina, Siria, van a ir hasta Roma en peregrinación, en Constantinopla. Resulta ser que Juan Mosco muere en el año 620 y le entrega a Sofronio, de hecho le dedicó una obra extraordinaria del siglo VII que se llama El Prado Espiritual, y entonces pues se lo dedicó, como les digo, a él. Y bueno, regresa él a la Tierra Santa, regresa a Palestina, y ahí es nombrado, después de la muerte de Modesto, el patriarca, lo nombran a él patriarca de Jerusalén. Solo que le va a tocar vivir los momentos quizás más difíciles en la historia de Jerusalén, porque Jerusalén, el año 636 ha caído Damasco en manos de los musulmanes, y pues unos años más tarde va a caer también en el año 638 Jerusalén. Fíjense, el detalle, hay momentos difíciles, ¿no? El gran defensor de la fe frente a la herejía monotelita. Acuérdense que los monotelitas lo que dicen es que en Cristo hay una sola voluntad. Y no, hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. El monotelismo, una voluntad, no es correcto. Y olvídense, le tocó luchar contra el emperador, contra el mismo emperador Heraclio, que estamos hablando de uno de los grandes emperadores bizantinos. Le tocó, y fíjense, hay una cosa extraordinaria con el caso de él. Tomó a uno de los obispos que tenía él como sufragáneos, ¿no? Porque él es el patriarca, pues entonces uno de los del patriarcado, y lo envió a Roma, hasta que logró que el Papa también se pusiera del lado de la ortodoxia. Ahí hay un problemita con esto, porque el Papa Honorio no dijo directamente nada, no que sepamos, ese es el problema. Pero tampoco se pronunció, evidentemente no se pronunció a favor de la herejía monotelita, pero se va a quedar aquel que envió Sofronio hasta que arranca del Papa, logra que el Papa Martín I también condene directamente la herejía monotelita. Dicen que después de que cayó Jerusalén en el año 638, pues él, fue en febrero, ¿no?, del 638, pues él tuvo que huir de la ciudad y pues va a morir precisamente del dolor de haber visto caer a Jerusalén en manos de los musulmanes el 11 de marzo del año 638, el mismísimo año de la caída de Jerusalén. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Son lecturas un poquito largas y ahí tengan un poquito de paciencia, pero la primera no, pero el Evangelio es el corazón del Evangelio. Primera lectura, Miqueas, capítulo 7, es lectura litúrgica. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es un texto corto, sin duda, y cuyo centro está en esto. No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Lo de Dios es eso, lo que el Papa Francisco nos decía, ¿no? El nombre de Dios es misericordia.
Claro, es que Dios es eso, es misericordia. Es el nuevo nombre de Dios, decía por ahí alguno. Bueno, el nombre que siempre ha sido. Lo que define a Dios es su amor, es su caridad, es su misericordia. Por eso, fíjense, a mí me encanta esto. Volverás a compadecerte de nosotros. ¿Ya? Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades y arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Dios no se cansa de perdonar. Los que nos cansamos de buscar su perdón y de trabajar por un arrepentimiento sincero, somos nosotros. Pero Él no se cansa de perdonar. Él no se va a cansar nunca de esperarnos. El Evangelio. Y voy de una sola vez al Evangelio, porque el Evangelio es largo. Padre, usted acaba de decir que es el corazón de todo el Evangelio. Escuchen pues, ya lo conocen. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El corazón del Evangelio. Yo sé que algunos van a decir: no, pero la institución de la Eucaristía, la resurrección. Claro, la resurrección es la clave de lectura y para allá vamos, de todo el Evangelio. Pero aquí está el corazón de Dios. ¿Ya? Volveré donde mi Padre. Ese es el tema, eso es la conversión. Es volver donde el Padre. Es darnos cuenta que no nos está esperando un capataz, no nos está esperando un ogro, no nos está esperando alguien que nos va a condenar, sino que es un Padre. Es Él el que nos está esperando. No nos convertimos sin ese deseo, ese anhelo de volver a la casa, de donde nunca teníamos que habernos ido. A mí siempre me llama la atención ¿cómo les diría? La expresión: ya no merezco llamarme hijo tuyo. No merecer. El pecado demerita completamente el plan de Dios. O sea, nos hace perder la conciencia de lo que implica vivir en la casa del Padre. No merecemos, claro. ¿Qué vamos a estar mereciendo? Yo el que menos merezco. ¿Ya? Y por eso hay que volver. Precisamente porque no lo merecemos. Hay que volver. Porque los méritos son los de la pasión de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuidado, no caigamos en esta soberbia del hermano mayor, que hasta estaba enterado de con qué mujeres habían dado el hermano menor, yo no sé si por envidia, pero igual, es decir, como no se puede ver ojos bonitos en cara ajena, entonces le estorbaba el hermano, él tenía el síndrome del hijo único, que pensaba que solo él existe, que solo él cuenta, que solo él vale.
No, lo siento mucho. Ese fariseísmo de hermano mayor no nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que tener la suficiente madurez, de atrevernos a entrar a la casa y celebrar la alegría del que ha vuelto. Celebrar la alegría del que estaba perdido y ha sido encontrado. Y también comer el becerro, comer la Pascua. Porque eso, el becerro gordo es la Pascua, ¿no? Así que por lo tanto, yo siempre me pregunto, ¿por qué la iglesia nos pone a leer este texto capital, llamado a la conversión tan profundo, un sábado de Cuaresma? Cuando el sábado muy poquísima gente va a misa, poquísima gente va a misa, porque se está preparando, o la víspera bien del domingo, pues, o el domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hace leer? Pues que es sábado. Y ahí entonces, evidente, está apuntando a el sábado santo, nos está preparando para la alegría de la Pascua. Les invito a hacer oración. Señor, a veces me parezco al hijo pequeño de la parábola. Soy exigente y egoísta. No encuentro la felicidad en la sencillez de la oración y el trabajo de cada día, en el cariño de la familia y amigos. Y me alejo. En otros momentos soy como el hijo mayor, orgulloso y envidioso. Me creo mejor que los demás y mejor que Dios. Pierdo la capacidad de alegrarme con el éxito de los humanos. Soy hijo, pero me siento esclavo. Señor, gracias porque me buscas siempre, porque me ayudas a sentirme hijo tuyo y hermano de cuantos me rodean. Gracias porque en la comunión contigo me enseñas y das fuerza para perdonar como tú me perdonas. Amén. Señor, esté con ustedes y por intercesión de San Sofronio de Jerusalén les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.